Buenas tardes, estudiantes. Estamos en una nueva clase de física. Esta vez estamos con el tema de ondas. Es un tema más de la continuación del libro de física. Es un tema algo fácil, relativamente fácil, y es en base a temas anteriores, como lo que vimos en matemáticas, lo que se graficaba en el plano cartesiano. Aquí podemos observar una imagen preliminar de cómo se grafica una onda. También es parecido al movimiento de resorte que habíamos estudiado hace algunas semanas atrás. Pero en sí, ¿qué es una onda? En física se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de la materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en el medio determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. Este mecanismo cubre una amplia gama de situaciones, desde las ondas en la superficie de un líquido hasta la luz, que es en sí un tipo de onda. Entonces, las ondas se refiere a todo aquel movimiento que se realiza sobre una superficie o también sobre un área, la cual genera una distorsión sobre esa área. Y después de un tiempo, esa área o esa sustancia o espacio vuelve a su estado original. Es como lo que sucede al momento de tirar una piedra sobre el agua. En la superficie del agua se distorsiona y crea estas ondas sobre el agua. Y después de un tiempo, esta agua vuelve a su estado normal, vuelve a su estado quieto, sin más movimiento, ¿verdad? La onda se disipa siempre en forma circular alrededor del movimiento que se origina. También son ondas las que se producen al momento de emitir sonido. El sonido se disipa mediante ondas y siempre se disipa en forma circular por toda su área determinada. Hay ondas que pueden ser visibles como las ondas del mar o también ondas que no pueden ser visibles pero que se pueden percibir o sentir como son las ondas de luz y también las ondas de sonido. Vamos a ver algunas clases de ondas según su naturaleza principalmente. Tenemos primero las ondas mecánicas. Consisten en la transmisión de una perturbación a un medio material, como es de sólidos o líquidos o gases, y requieren la existencia de dicho medio material para su propagación. Ejemplo, las ondas sonoras en el aire, las ondas producidas en el agua cuando cae en ella un objeto, las de una cuerda que vibra también son reconocidas como ondas. Entonces, las ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un material visible, como puede ser el sólido, un gas o un líquido. En el gas puede ser lo que es el aire, en el sólido puede ser lo que es la cuerda, y en los líquidos, como ya sabemos, puede ser el agua. Aquí se producen lo que son las ondas. Los sismos o los terremotos también producen ondas. Si recuerdan, alguna vez han sentido un sismo o un terremoto, siempre se siente que la tierra se menea de un lado hacia el otro o también de arriba hacia abajo. Eso es por el movimiento ondulatorio que se produce en el momento del choque de las placas tectónicas. Eso también es una onda. Luego están las ondas electromagnéticas. Consisten en un campo electromagnético variable en el espacio y son capaces de propagarse sin necesidad de ningún medio material, como por ejemplo la luz, las ondas de radio, los rayos X, etc. Las ondas de Wi-Fi de Internet, las ondas satelitales, las ondas y señales de comunicación. Este tipo de ondas no se las puede ver ni se las puede percibir, pero sin embargo son también consideradas ondas, ya que utilizan lo que es energía. En el caso de la luz, aunque puede ser observable, también es un tipo de onda que se propaga pero de forma electromagnética. Igualmente las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas que utilizan los radares o los sonares de algunos barcos, también son ondas. Las ondas que utiliza un celular cuando llegamos a un lugar determinado y ese lugar no tiene señal, por así decirlo, son porque las ondas de comunicación no llegan hacia el dispositivo. Este tipo de ondas, como dije, no pueden ser observables a simple vista. Sin embargo, existen en el medio, igual que el Wi-Fi. Nosotros sabemos que al utilizar Wi-Fi en un determinado lugar, si nos alejamos demasiado, no tenemos la cobertura. Eso es porque las ondas no llegan a propagarse hacia ese lugar. Vamos a ver algunas características de las ondas. La primera característica es la amplitud de la onda, que se caracteriza por la letra A, que es el valor máximo del desplazamiento de una partícula respecto a su posición de equilibrio. Longitud de la onda, que se caracteriza por la letra L,
es la distancia entre dos puntos consecutivos que se hallan en el mismo estado de la vibración. El periodo, que viene a ser el tiempo, por esta razón se representa con la T, tiempo que invierte un punto en efectuar una vibración completa. También es el tiempo que tarda la onda en avanzar una longitud de onda o una longitud determinada. La frecuencia se representa con la F, es el número de vibraciones que se producen por unidad de tiempo. De la definición se deduce la relación que hay entre el periodo y la frecuencia. La unidad de medida es el hercio, o en sus siglas Hz, y para calcular se utiliza esta fórmula. Frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo de la vibración. Y por último, velocidad de propagación, que se caracteriza por la letra B, es la distancia a la cual se propaga la onda dividida entre el tiempo que emplea hacerlo. La velocidad de propagación se puede calcular multiplicando la distancia por la frecuencia, o también se puede calcular dividiendo la distancia entre el tiempo que se moviliza la onda. Vamos a representarla en una gráfica. Aquí tenemos la amplitud de la onda, que como ven es la cantidad de espacio que se mueve la onda en dirección a la dirección de propagación. La longitud de la onda, en cambio, es el espacio en el cual una onda completa una ronda hacia arriba y una ronda hacia abajo. La distancia entre este punto es la longitud de la onda. El periodo, por otro lado, en cambio, se refiere al tiempo. El tiempo que tarda en cumplir esta longitud de onda es el periodo. La frecuencia, en cambio, es la cantidad de veces que se repite este movimiento de la longitud de onda, que se calcula frecuencia igual 1 sobre el tiempo. Y la velocidad de propagación, que es la rapidez o la cantidad de velocidad con la cual se moviliza la onda, que se puede calcular dividiendo distancia por tiempo o multiplicando la distancia por la frecuencia. Vamos a observar unos ejemplos para poder entender de mejor manera. Aquí tenemos también el significado de las siglas que utilizamos en la fórmula. F es la frecuencia, T el tiempo, B velocidad de propagación y la D es la distancia. Observemos un ejemplo. Nos dice, se ha registrado un sismo subterráneo que ha producido una ola en el mar que se propaga con una distancia de 5 metros y un tiempo de 2 segundos. Calcular su velocidad. Entonces se ha producido una ola debido a un sismo subterráneo y nos pide calcular su velocidad. Utilizamos la fórmula de la velocidad. Recuerden que hay dos fórmulas, pero como tenemos aquí tiempo y distancia, entonces debemos usar esta fórmula, en la cual se divide la distancia para el tiempo. Obtenemos los valores que necesitamos, que es la distancia y el tiempo. Tiempo 2 segundos, distancia 5 metros. Reemplazamos los valores en la fórmula. Tenemos distancia 5 metros y el tiempo 2 segundos. Dividimos 5 para 2, nos queda 2.5 metros sobre segundo. Y esta es la respuesta, la velocidad con la cual se propaga la onda de la ola en el mar. Respuesta, la ola se mueve con una velocidad de 2,5 metros sobre segundo. Veamos un ejemplo más. Nos dice, se ha registrado un sismo en las cercanías de Pedernales. Calcular su frecuencia si la vibración se produce cada 5 segundos. Para calcular la frecuencia, recuerden que necesitamos solamente una fórmula. Nos dice que se ha producido un sismo subterráneo cerca de Pedernales y nos pide calcular su frecuencia. Para eso utilizamos la fórmula de frecuencia, que es igual 1 sobre tiempo. Necesitamos los datos, solamente necesitamos un dato que es el tiempo, y el tiempo es 0,5 segundos. Esto reemplazamos en la fórmula. Dividimos 1 para 0,5 y esto nos da como resultado 2 hercios. Recuerden que la frecuencia se mide en hercios. Por lo tanto, respuesta, la frecuencia del sismo es de 2 hercios. Esa es la frecuencia con la cual se presentan las ondas del sismo. Esto es entonces lo relacionado a lo que son ondas, frecuencia y distancia. Es un tema bastante simple, como pueden observar, y fácil de comprender. En su ficha pedagógica van a resolver desde la pregunta 4 o la actividad 4 hasta resolución de un problema. En la actividad 4 solo tenemos un par de preguntas que dice: la señal del celular es una onda mecánica o electromagnética. Y la segunda, aparte de las olas y el sonido, ¿qué otro tipo de onda puedes mencionar?
En resolución de un problema tenemos dos ejercicios. La primera dice: la señal de televisión digital llega desde un satélite a una distancia de 2000 kilómetros en un tiempo de 2,5 segundos. Calcular su velocidad, lógicamente con la fórmula de velocidad. Y el segundo ejercicio: durante la inauguración de un parque se puede ver a lo lejos los fuegos artificiales. Las vibraciones de las explosiones se producen cada 2 segundos. Calcula su frecuencia. Lógicamente hay que usar la fórmula de la frecuencia. Eso es todas sus actividades para esta semana en lo que respecta a física.